Bienvenida, hermanos, familia. Que el Señor la bendiga. En nuestro ministerio de la obra, el Señor nos ha permitido aprender muchas cosas que considero son importantes para nuestro tiempo y que no son populares aún en nuestra iglesia. Es decir, son desconocidas. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el pastor Benham. El pastor Benham nos ha mostrado que la ley de Dios empieza en el versículo 2 de Éxodo y nos ha mostrado la razón de por qué la ley de Dios empieza con el gran sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros, por la gran liberación que el Señor ha dado a la humanidad. Realmente, el versículo 2 del Éxodo 20 es San Juan 3:16, de lo que hoy voy a hablar, pero específicamente hoy voy a referirme en cuanto al unigénito, a Jesucristo, el unigénito del Padre. El pastor Eradio nos ha mostrado el doble cumplimiento profético de Daniel 7:25. La iglesia realmente no cree mucho en profecías de doble cumplimiento. Nos ha mostrado la literalidad de los números en el Apocalipsis. Que cuando dice 7 iglesias es 7, que cuando dice 144,000 son 144,000, que el asunto no es simbólico, que los hechos son simbólicos, pero que el número es literal. Y él tiene un panfleto de unos 40 páginas que yo he leído y realmente nos muestra la verdad de esos asuntos. También, tanto el pastor Benham como el pastor Eradio nos ha mostrado la escatología del capítulo 12 de Daniel. Perdónenme, la iglesia lo pone del año 538 1798, pero hemos visto que Daniel capítulo 12 es un capítulo escatológico que se aplica para el tiempo del fin y que es el cronograma que el Señor nos ha dejado en su misericordia para que sepamos el momento donde estamos en la profecía. La profecía ha sido dejada con ese propósito. También el pastor Eradio y el pastor Benham nos ha hablado de las 7 trompetas de Apocalipsis capítulo 8 en adelante, ¿cierto? Y algo que nuestros historiadores y Urias, se me fue el nombre en ese momento, el que predicó el mensaje del advenimiento en 1944. A ver, ¿cómo? Guillermo Miller. Guillermo Miller, un nombre muy conocido, pero recuerda, ya tenemos algunos años. Me empiezan a esconder algunas palabras, no llegan a texto tan rápido, ¿verdad? Guillermo Miller. Guillermo Miller colocó las trompetas del siglo III en adelante. Y cuando miramos la escritura y vemos de una manera más objetiva, nos damos cuenta que esas 7 trompetas empiezan cuando se abren el 7º siglo. Entonces, al colocarnos en la historia, nos damos cuenta que habíamos estado equivocados. Así que espero que no tropiecen con verdades que deben venir a la superficie de nuestra fe, con temas que pareciera que contradijeran lo que creemos. En temas anteriores, este servidor mostró cómo el pueblo de Dios a lo largo de la historia se ha desviado del camino de Dios que Dios le dio de manera muy rápida. Por ejemplo, Adán y Eva, el otro día, no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el paraíso, ¿verdad? Yo he escuchado varias teorías. Algunos dicen, bueno, posiblemente no sabemos si estuvieron 10, 100 años, no sabemos cuánto estuvieron. Pero otro dice, pero resulta que el Señor les dijo, multiplicad y fructificad, y Eva tuvo que haber quedado muy prontito en embarazo, entonces, no, fue por ahí un mesecito que estuvieron en el paraíso. Ya Caín fue concebido fuera del paraíso. Así que hay muchas teorías. Pero se desviaron muy pronto, porque esto es lo que nos dice la Escritura. El pueblo de Israel, a los 3 meses de salir de Egipto, cuando Moisés subió al templo a recibir las tablas de la ley y el pacto de Dios, cuando regresó el pueblo se había corrompido. Así que luego el Señor en su misericordia, para el tiempo del profeta Daniel, en el capítulo 9, les dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y Daniel no alcanzó a ver siquiera el comienzo de ese cumplimiento, porque Daniel vivió unos 600 años antes de Cristo, y el comienzo de la profecía de los 2300 días y las 70 semanas es a partir del año 457 con el decreto de Artajerjes. Así que el Señor le da ese plazo a Israel.
Israel se ha desviado del camino y cuando ven bien al Señor no lo conocieron. A los suyos vino, los suyos no le conocieron. Se desviaron. Entonces Jesús empezó su iglesia. Digo, bueno, tengo que empezar. Y él empezó con los 12 apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Y ya para el segundo siglo, después de la muerte del último de los apóstoles, el apóstol San Juan, para el año 140 ya la gente empezó a ver el domingo como el día del Señor. Para el año 150 ya Justino Mártir dijo, el domingo, el día del Señor, en honor de la resurrección. Para el año 300 ya la iglesia había apostatado, nada más que 200 años después de haber empezado, de haber muerto el último apóstol, ya la iglesia estaba en completa apostasía. Fue cuando la iglesia resucitó o empezó con las doctrinas de la Trinidad, ¿cierto? Con el domingo en vez del sábado, cuando el cuerno pequeño cambia los tiempos, la ley, no solamente la ley, los tiempos, y la iglesia introduce festividades paganas dentro de su iglesia, como la Navidad, por ejemplo, que todos sabemos que nació con Nimrod, ¿no? Nimrod. Pero el mundo cristiano ha aceptado eso y introdujo otra cantidad de cosas, como la Trinidad, por ejemplo. Recuerden, yo les mostré a ustedes que en 1950 un prelado de la Iglesia Católica mencionó y dijo: si los protestantes realmente la Biblia la toman como es, literalmente, deberían guardar el sábado, deberían bañarse los pies en la cena del Señor y deberían no creer en la Trinidad porque no está explícitamente en la Biblia. No está. Y lo mismo sucedió con la Reforma Protestante. Llega la Reforma Protestante. El pastor Arnaldo nos dijo una vez pasada que predicó que si Martín Lutero se levantara hoy le daría un infarto. Yo le creo. Porque las iglesias que han avanzado supuestamente en su teología, lo que han hecho es apartarse de los principios que realmente las dieron a ser. Y hoy ya el mainstream de las iglesias protestantes tradicionales ya están aceptando la inclusión, ¿cierto? Ya son inclusivas, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Al LGBT, etcétera, ordenan a la mujer que no hay a las mujeres que no hay una noción explícita en la iglesia, en la palabra de Dios. Así que las organizaciones religiosas se han apartado de un así dice que el Señor, y su teología está tan bien fundamentada que cuando usted habla con cualquiera de ellos te convencen, a menos de que tú dependas de un así dice el Señor. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tampoco somos la excepción. Ustedes recuerdan que yo les mencioné del doctor John Knight, quizás el mejor historiador de la Iglesia Adventista. En 1973 la revista Ministry escribió que si los pioneros se levantaran hoy no pertenecerían, y yo dije todas las cosas fuertes aquí, no pertenecerían hoy a la Iglesia Adventista porque no podrían suscribirse a las 28 creencias y menos con la segunda creencia que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. O sea, la historia se ha repetido. ¿Por qué? Pero a Dios nunca le toma por sorpresa lo que sucede y que se repite siempre en los movimientos religiosos. No lo toma por sorpresa. Por eso siempre el Señor ha enviado amonestación a la iglesia. Y por eso siempre, a través de todos los movimientos y a través de todas las épocas, siempre ha habido un remanente. ¿Cuál es la razón de que exista un remanente? ¿Y qué significa remanente? Significa residuo, significa poco, significa manada pequeña. El remanente en los tiempos de Elías eran 7,000, el 0.001% de la iglesia eran los quienes permanecían fieles al Señor. Eso significa un remanente. En cuanto a lo que concierne a mí, y yo estoy hablando de lo que los pastores nos han traído a nosotros, en lo que concierne a mí he puesto en evidencia muchas cosas que considero que se apartan de la palabra. Algunos ejemplos.
la sierva del Señor, que la reforma por salud está en Génesis 1:29. El plan de Dios está en Génesis 1:29, no lo podemos desconocer. La hermana White dice que la reforma por salud es parte del mensaje del tercer ángel y tiene que ver directamente con la preparación que la iglesia debe hacer para el encuentro con el Señor. Hoy el 96% de la iglesia adventista dicen que no tiene ninguna relación los principios de salud con la segunda venida de Cristo, ni con la preparación para encontrarnos con el Señor. Ahora, también encontramos en la palabra que la naturaleza pecaminosa debe morir. La naturaleza pecaminosa, para mí, en lo que yo he encontrado en la palabra del Señor, es el corazón de piedra, que nos habla Jeremías y que nos habla Ezequiel. Es el viejo hombre del cual nos habla Romanos capítulo 6. Es las tendencias al mal heredadas y cultivadas de las que nos habla la sierva del Señor. La Biblia dice que esa muerte debe alcanzarse. La muerte de la vieja naturaleza en el proceso de la santificación. Ezequiel y Jeremías, el profeta Ezequiel estaba hablando 745 años antes de Cristo. Y no podemos pensar que se aplica es para quienes van a estar esperando al Señor. No, se aplica para sus días también. Ezequiel y Jeremías también hablaron para sus días. Así que la teología de hoy de la iglesia dice que nosotros vamos a conservar nuestra naturaleza pecaminosa hasta la venida de Cristo. Y por eso, mis hermanos, es que hoy nuestros teólogos no aceptan el concepto de la última generación. Un concepto que la iglesia lo creyó hasta 1945. De que va a haber un pueblo que está sin mancha y sin arruga cuando el Señor venga. Que va a haber un pueblo que habrá perfeccionado su carácter a la semejanza de Cristo. Que el Señor, que todavía creemos en lo que dice la sierva del Señor, en palabra del gran maestro que dice que el Señor no vendrá hasta que su pueblo refleje perfectamente su carácter. Que la perfección no es simplemente madurez espiritual. La teología hoy dice, no, perfección es que tú seas una persona madura. Y bueno, hay que definir qué madurez. Pero lo que encuentro en la palabra del Señor es que perfección es apartarse del pecado. Eso es lo que dice la Escritura, apartarse del pecado. Eso es lo que creyeron nuestra naturaleza. Y la teología dice, no, tú no puedes dejar de pecar porque tu naturaleza pecaminosa puede ser que llegues a un grado de perfección, de santidad muy bueno, pero definitivamente no puede, porque hasta que tu naturaleza pecaminosa no sea destruida. Y entonces, ¿qué significa? Que el Señor quitará el corazón de piedra y pondrá el corazón de carne. El corazón de piedra no es la naturaleza pecaminosa, porque estamos hablando desde el punto de vista espiritual, ¿no es verdad? No estamos hablando desde el punto de vista material. Porque el hígado no es el problema, no tiene culpa en el pecado, ¿cierto? Ni el intestino, ni el corazón. Es mi mente. Si he llegado a que la mente carnal sea destruida y que la mente espiritual, la mente de Cristo, está en nosotros. Eso no es lo que dice la Biblia. Que la mente de Cristo, y Pablo dice que debemos tener la mente de Cristo. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Entonces, ¿por qué decimos que esa naturaleza permanece hasta la venida del Señor? Y que lo único que hacemos que tenemos que hacer es pedir perdón. Y no se preocupen que ahí está la gracia de Dios, la gracia del Señor. Señor, Señor, Señor. Y el Señor le dijo a la policía, ¿por qué me dice Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué tanta religiosidad? ¿Por qué tanta teología? Mientras que eso no se traduce en una vida que glorifique a Dios. Hoy la teología adventista dice la cruz es todo, ocupa todo. Y por eso nos hemos vuelto evangélicos. A partir de 1955 la iglesia tornó al mundo evangélico. Pero antes de ese tiempo, la iglesia adventista del séptimo día creía que había un plan de salvación. No solamente un acto de salvación, sino un plan de salvación. Jesús iba a venir a nacer en un presente. El Señor hubiera podido venir el día anterior de su crucifixión.
¿Sí o no? Hubiera podido aparecer, yo soy el Cristo, vengo a morir por ustedes. Pero no lo hizo. Nació en un pesebre. En el plan de salvación estaba que Jesús iba a nacer en un pesebre, que iba a vivir entre nosotros, que iba a ser ungido por el Espíritu Santo en el bautismo, que nos iba a mostrar el carácter del Padre, que nos iba a mostrar una vida de ejemplo para que, como dice el apóstol Pedro, para que vosotros sigáis sus pisadas. El Señor vino en el plan a vivir entre nosotros porque necesitaba darnos ejemplo de lo que es vivir una vida de santificación. No es vivir como yo quiero y Señor, aquí estoy, ponme el sello. No es eso lo que dice la Escritura. El Señor es uno de un ejemplo de vida santificada. Y es verdad que murió en la cruz para pagar el precio de nuestra redención. Resucitó y ascendió al cielo, fue entronizado. Todo esto es importante. Recibió el poder de su Padre, recibió todo el poder, y luego dice que intercede, entró al santuario celestial para interceder por nosotros y que vendrá por su iglesia. 10 cosas del plan de salvación, no una sola, 10 cosas. Y si la cruz es todo, y si la única condición es la cruz para entrar al cielo, entonces la obediencia no es condición de salvación. Y a esa conclusión tiene que llegar la teología cuando se va por mal camino. La obediencia no es condición de salvación. Podríamos mencionar otras cosas menores, como por ejemplo la ordenación de ancianas y pastoras, que no es bíblico. El asunto de la música, que decimos que no, que hay que, para que los jóvenes no se vayan, y toda la música que sea. Okay. Las fiestas paganas, hoy los adventistas se desean hasta Feliz Easter, ¿cierto? Feliz Halloween, ya se disfrazan también, ¿no? Feliz, etcétera. Muchas cositas que el hombre de pecado, el cuerno pequeño, introdujo y que está feliz. Las cristianizó. Por eso Jeremías nos dice: paraos en los caminos, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, andad por él. Y en otra parte dice: y no torzáis a la mano izquierda ni a la derecha, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos, no andaremos. Sé que mis últimos sermones han levantado un poquito de ampolla, inclusive algunos se lo escucharon para decir pero lo único que yo he tratado de hacer es pararme y indagar por las sendas antiguas. Si yo encuentro que el doctor George dice que nuestros pioneros no serían hoy adventistas porque no podrían aceptar las 28 doctrinas como están, pues uno dice: bueno, hay que investigar qué es lo que pasa, ¿cierto? Hay que preguntar por las sendas antiguas, porque yo nací después de 1915, no sé si alguno de ustedes nació antes, pero como hemos nacido y nos han dicho algo que hemos aceptado, pues tenemos que ir y investigar qué es lo que ha pasado, qué era lo que creían nuestros pioneros, los que fundaron la iglesia. Gracias por la historia, hermano Victoria. No sé por qué usted mencionó a José Becha, Urias Esmida, Jaime Páez, Alonso. Qué interesante que lo mencionó. Quienes fundaron la iglesia del Señor. La hermana White es muchas veces reiterativa, y ella dice que el Señor dio a los fundadores del pueblo adventista, los dio. Fue el Espíritu de Dios quien los dio. Fue el Espíritu Santo el que abrió. El Espíritu Santo fue el que abrió las puertas para entender la verdad. Y la hermana de White dice reiteradas veces que nadie mueva una clavija de los mensajes que el Señor dio a la iglesia en los últimos 50 años. Y eso lo dijo en 1905. Vamos para atrás, ¿a dónde da 1905 menos 50? 1955. De 1955 en adelante. Hace un tiempo encontré este pensamiento que dice: la sinceridad es el lujo de aquellos
que ya no necesitan agradar a nadie. Damos gracias al Señor porque aquí en el Laura Ministry podemos predicar con libertad. Amén. Nuestro tema de hoy es Juan 3:16. Algunos dicen que si desaparecieran toda la escritura y que ahora Juan 3:16, eso con ese texto sería suficiente. Yo no lo creo mucho, porque si no tendríamos un Cristo carismático, no, un Cristo, bueno, se me están yendo algunas palabras en español. Un Cristo que está como mitificado, un Cristo místico, tendríamos un Cristo místico. Yo creo en ti, Señor, pero no sé lo que creo. Porque para creer algo yo tengo que encontrarlo en la palabra de Dios. Y por eso es que el Señor nos da la Escritura. Y cuando no estaba la Escritura, el Señor se revelaba personalmente a nuestros patriarcas. Y el mensaje se transmitía oralmente de uno a otro. Pero siempre hemos tenido que creer en lo que dice la palabra de Dios. Para conocerlo a Él tenemos que conocer su palabra. Y yo no pensaba que San Juan 3:16 llegara a ser un texto controversial. ¿Qué dice San Juan 3:16? ¿Alguien se lo sabe? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida. Yo no había entendido que este texto llegara a ser tan controversial. Porque en el mundo religioso de hoy y a nivel teológico, a nivel académico, resulta que el Hijo no es realmente el Hijo, sino que es un nombre que tomó uno de los tres dioses de la Trinidad. Un rol, o sea que el Padre escogió ser el Padre y el Hijo dijo yo quiero ser el Hijo y el Espíritu Santo decidió yo quiero ser el Espíritu. Un rol, una figura literaria, una ilustración. O sea que el Hijo no es Hijo, realmente no es Hijo. Ese es el concepto teológico de hoy, y lo dijo inclusive el director, uno de los directores del centro más importante de la Iglesia en el estudio, que es el Centro de Investigación Bíblica. Realmente la Trinidad es roles que cada uno desempeña. ¿Fue eso lo que creyeron los pioneros? No. Y tengo que ser sincero y decir la verdad. No fue eso lo que creyeron. Ellos creyeron lo que dice la palabra, que Cristo es el unigénito de Dios en verdad. No una metáfora, no una ilustración, no un rol o papel a desempeñar. Ellos creyeron que Cristo es el only begotten of the Father. Y cuando leemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ellos creyeron que realmente envió a su Hijo. No que fue hijo a partir del nacimiento en Belén, sino que era hijo desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, era hijo. Y hoy vamos a ver la evidencia bíblica de los pioneros. Y el enemigo no quiere que descubramos esto, porque inmediatamente se cae una de sus doctrinas, la de la Trinidad, sobre la cual se fundan los sofismas de la Iglesia. La Iglesia Católica dice que es su doctrina más importante, y la Iglesia Católica dice que es la doctrina sobre la que se basa el ecumenismo. Incluso hoy la Iglesia Católica dice la Iglesia Adventista es cristiana porque cree en la Trinidad. ¿Qué creían los primeros? Solamente saqué unos textos, no los voy a... tengo tantos, y son las 12. 1 Timoteo 6:13-16, el Padre, el único que tiene inmortalidad. Juan 5:26, el Padre le dio al Hijo que tuviera vida en sí mismo. Ellos creían eso. Pero Jesús dijo, como mi Padre tiene vida en sí mismo, así también me dio que yo tuviera vida en mí mismo. Y Jesús lo dijo. Y los teólogos dicen, no es así. Tú has tenido vida por siempre, el Padre no te la dio.
Nosotros los teólogos decimos eso. No. Pero Jesús dijo que el Padre, como el Padre tiene vida en sí mismo, también me dio a mí que yo tenga vida en mí mismo. San Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos, también el Hijo a los que quiere la vida. Efesios 2:34-6, el Padre levantará de la muerte a Jesús, nos dio vida juntamente con Él. 1 Corintios 8:6, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. ¿No ves lo que está diciendo Pablo? Hay un solo Dios, el Padre lo define, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Efesios 4:4-6, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, que está mencionando en la letra. 1 Juan 5:20, también sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio el entendimiento para conocer a Dios, el único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. 2 Corintios 1:3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Marcos 12:1-8, los labradores malvados, la parábola, mataron al hijo que venía, ¿cierto? El padre está enviando los mensajeros, etc. Y finalmente dijo, voy a enviar a mi hijo. Y cuando vieron al hijo, vieron crucifiquémoslo. Son parábolas que señalan la relación entre el padre y el hijo. Juan 3:18, en el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario creer que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y si usted analiza la palabra monogenesia, analiza la palabra unigénitos en el latín, monogenesia en el griego, ustedes van a dar cuenta que es el único que ha sido engendrado. No se puede traducir de otra manera. ¿Saben qué han dicho los teólogos? No, monogenesia significa único en su género. Pero esa es la definición del diccionario, de la definición idiomática, es la definición teológica para poder apoyar una doctrina que no es bíblica, que se la ideó el pueblo pequeño. Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ame al que engendró, ama también al que es engendrado por él. Amén. Está hablando de un engendramiento entre el Padre y el Hijo, y del Hijo en nosotros, engendramiento espiritual. Amén. Primero Juan 8:42, Jesús entonces les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Es las expresiones de yo de Dios he salido, yo de Dios procedo, el Señor me envió, el Padre me envió, son muy frecuentes en los evangelios. Y esa palabra yo procedo de Dios, yo he salido de Dios, significa una salida realmente que proviene del Padre, como un hijo proviene de su Padre. Juan 14:28, habéis oído como yo os he dicho, yo voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque yo he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La frase I proceed from and came from God se puede traducir de varias maneras al español, porque procedí y vine de Dios, porque salí y he venido de Dios, porque salí y vine de Dios, ya que he venido de Dios. Proverbios 8:29-25, porque Jehová me poseía en el principio en su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado del principio antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que las fuentes fuesen fundadas, antes de los collados era yo engendrada. La hermana White dice, este texto se refiere a Cristo. Y algunos teólogos adventistas han dicho, sí, realmente está hablando de engendramiento, pero eso es una figura. Miqueas 5:2, mas tú, Belén Efrata, pequeña serpa entre tu millar de Judá, de ti me saldrá que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días del siglo. Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes.
Padre y el Hijo. ¿Conoces al Padre? Y sabes el nombre de su Hijo. ¿Quién es? Está hablando del Hijo. Gálatas 4:4, mas debido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley. 1 Juan 4:9, Gálatas 4:9, 1 Juan 1:3, 1 Corintios 11:3, Juan 14:28, otros textos afines de Deuteronomio 18:18, Juan 7:26, Juan 3:34, Juan 14:10, Juan 17:8, Hebreos 1:2, Salmo 33:6 y Juan 1:1. Y podría seguir leyendo. En la anterior ocasión yo les leí a ustedes como 30 textos de Urias Smith, hablando de la diferencia del Padre y el Hijo. Voy a ir avanzando porque si no me canso. Note, el F.R. Cottrell en 1869 fue un bautista que se unió a la Rebel Herald en 1855. Y usted sabe que los hermanos bautistas son trinitarios. Sin embargo, él escribió, al estudiar su palabra, le escribió: la Trinidad o el Dios Trino es desconocido en la Biblia. Y he considerado la idea de que las doctrinas que requieren palabras acuñadas en la mente humana para expresarlas son doctrinas acuñadas. Ok, si tú tienes que darle mucha vuelta para explicar lo que dice la palabra de Dios, pues posiblemente usted le está dando vueltas a las cosas y usted está acuñando las cosas. Para nuestros pioneros, ellos aceptaban lo que decía la palabra de Dios. Y añade: si el testimonio de la Biblia lo representa a él como teniendo la gloria de su Padre antes que el mundo fuese, yo creo esto. Si dice que él estaba en el principio con Dios y que todas las cosas por él fueron hechas, yo creo esto. Si la Escritura dice que él es el Hijo de Dios, yo creo esto. Si la Escritura dice que el Padre envió a su Hijo al mundo, yo creo que tenía un Hijo para enviar. Si él ha dicho que él es el resplandor de la gloria y la expresa imagen de su sustancia, yo creo esto. Y cuando él dice: yo y mi Padre uno somos, yo creo esto. Y cuando él dice: mi Padre mayor es que yo creo también. Yo creo esto también. Rebel Herald, junio 1 de 1869. Otro pionero de la iglesia. Recuerden que yo le he leído de 5 pioneros de la iglesia en la anterior oportunidad. James Stephenson, él escribió el libro La Expiación y publicó los artículos en la Rebel Herald. Él decía lo siguiente: la idea del Padre y del Hijo supone una prioridad en la existencia del uno y la subsiguiente del otro. Decir que el Hijo es tan viejo como su Padre es una contradicción palpable. Es una imposibilidad natural que el Padre sea tan joven como el Hijo o que el Hijo sea tan viejo como el Padre. Si se afirma que este término solo se usa en sentido connotacio, porque deben decirle a mis hermanos que los hermanos pioneros de la iglesia adventista del séptimo día, a quien el Señor levantó, no eran ingenuos, ni eran iletrados, investigaban. Ellos conocían muy bien la doctrina de la Trinidad y conocían las otras posiciones, el unitarianismo, etc. Dice: si se afirma que este término solo se usa en el sentido connotacio, queda por explicar por qué el Padre usó como título uniforme del Altísimo y de la relación más entrañable entre él y nuestro Señor un término que en su significado uniforme contrariría la idea misma que quería transmitir. O sea, ¿por qué no dijo más bien yo y mi esposa, ¿cierto? En vez del Padre y el Hijo. Dice: si los escritores inspirados hubieran querido transmitir la idea de la existencia coetánea, lo que dicen los teólogos sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coetáneos, o sea, tienen la misma existencia, la misma edad, coetáneos. Si los escritores inspirados hubieran querido transmitir la idea de la existencia coetánea y la eternidad del Padre y el Hijo, absolutamente están pidiendo, no habrían podido usar términos más incompatibles. Rebel Herald, 18 de junio de 1870. ¿Cómo puedo decir que dos personas tienen la igual edad y al mismo tiempo decir que es Padre e Hijo? Y entonces aquí este pionero de la iglesia dice: entonces nuestros escritores bíblicos, entonces el Espíritu Santo les dio el ejemplo más absurdo, porque nadie puede pensar que un padre tiene la misma edad que el hijo, o que el hijo tiene la misma edad.
L. J. Wagner, que entraba en el mensaje en 1888, editor de la revista Science Time del mensaje. 2 años más tarde, o sea, en 1890, escribió en el libro Cristo nuestra justicia: es verdad que hay muchos hijos de Dios, pero Cristo es el only begotten Son of God, único, unigénito Hijo de Dios, y por lo tanto el Hijo de Dios en un sentido en el cual ningún otro ser jamás fue o puede llegar a ser. Los ángeles, dice él, los ángeles son hijos de Dios, como lo fue Adán, Job 38:7, Lucas 3:38, por creación. Los cristianos son hijos de Dios por adopción, Romanos 8:14-15, pero Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento. Cristo nuestra justicia, página 12. La hermana White, a ustedes leí ese mismo pensamiento en la anterior ocasión. La hermana White dice: los ángeles son hijos de Dios por creación. Los seres humanos, pecadores, son hijos de Dios por adopción. Pero Cristo es the only begotten of the Father. O sea, diciendo lo mismo que está diciendo aquí Wagner. Cristo es el Hijo de Dios por nacimiento. Eso es una herejía para los teólogos. Y te borran de la iglesia y tú creas diferente. El pastor era bien me dijo: borran la iglesia completamente, porque no creen en la Trinidad. Recuerden la última vez que lo. Ahora, lo hermoso de esto es que el solo hecho de reconocer que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios hace pedazos la doctrina de la Trinidad. El solo hecho de que usted crea que Cristo es realmente el unigénito Hijo de Dios, que cuando la Biblia nos está diciendo que Cristo es el Hijo de Dios, es en verdad el Hijo de Dios, hace pedazos la Trinidad, porque es para el triángulo, aquí y aquí. Prepárate el triángulo. En la Biblia tenemos varias ilustraciones sobre ellos. Por ejemplo, Zacarías 3:8, y nos habla de la rama, de branch. Dice: escucha pues ahora, Josué, el gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el pimpollo. La otra versión dice el renuevo, es la misma palabra. Zacarías 3:8. Otra versión dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones admirables. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El pimpollo, el renuevo, es lo que sale de un tronco principal. Está hablando del Padre y del Hijo, y está hablando de que ese renuevo iba a llegar a nosotros como su Hijo. La rama del pimpollo es una Biblia para denotar descendencia real. El rey es la raíz, los príncipes son las ramas. Es el concepto bíblico de las ramas, de una manera natural. Zacarías 6:12, y les hablarán diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. El renuevo del Señor, el renuevo de Jehová iba a edificar el templo del Señor al venir a estar con nosotros. Isaías 11:1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra para el de Israel. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. San Juan 15:2, todo pámpano que no en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Así que símbolos del Padre y del Hijo en la Biblia está el símbolo del renuevo que sale del tronco principal. Ahora está la piedra, otro símbolo. Zacarías 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 4:7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones diciendo: gracias, gracias a ella. Zorobabel se refiere al Padre. La piedra que es cortada del monte, y que da las aclamaciones de gracia y gracias al Hijo. Isaías 28:16,
Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere en él no se avergüence. Daniel capítulo 2, versículo 45. De tal manera que así como viste que del monte fue cortada una piedra no por mano, la cual denunció al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel en su interpretación. Una piedra que fue cortada no por mano de un gran monte, quien viene a destruir y establecer su reino. Daniel 32, 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Quiero que presten atención. Voy corriendo, ¿no? Voy rápido. Está bien. Presten atención sobre esta importante, que es muy importante. Sobre Adán y Eva, la creación. Cuando el Señor fue a crear al hombre, ¿qué dijo el Señor? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dos cosas: a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, etc. Así que, cuando él habla de semejanza y de imagen, es lo mismo que dice Colosenses 1.15. Colosenses 1.15 dice que Cristo, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es la imagen expresa de Dios. Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, su carácter. El carácter de Cristo es el mismo carácter de Dios. Él expresa, es el resplandor de su gloria, su carácter, y la misma imagen de su sustancia. Génesis 1.27, y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. 1 Timoteo 2.13, porque Adán fue formado primero. Pongan atención en esto. Después Eva. Efesios 5.23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. 1 Corintios 11.3, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora entremos en la descripción de Adán. Adán fue creado por Dios, no fue engendrado. Dios lo creó. Y Eva fue tomada de Adán. La Escritura dice que abrió un lugar ahí, sacó unas costillas y de eso hizo una. ¿Por qué el Señor lo hizo así? ¿Qué quería el Señor enseñarnos? Porque el Señor perfectamente hubiera podido hacer a Adán como lo hizo y luego hacer a Eva, ¿cierto? Hubiera podido hacerlo así y hubiera hecho a Adán y a Eva, pero es que el Señor estaba creando al hombre a su imagen y a su semejanza, y le estaba enseñando una lección, profunda lección de la relación de la divinidad. La sierva del Señor, yo se lo leí la vez pasada ese texto de la sierva del Señor. La sierva del Señor dice que el Padre arrancó de su seno a su hijo. Si el Señor hubiera hecho a Adán y luego a Eva también del polvo de la tierra, Adán no hubiera podido decir: esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Y Eva, así que Eva procedió de Adán. Y este es un vivo ejemplo de la semejanza entre el Padre y el Hijo. El Hijo Jesucristo goza de la misma naturaleza del Padre Celestial, porque procedió de Él, provino de Él, fue engendrado por Él. Por eso tiene las mismas cualidades, poderes, características del Padre. Cuando la hermana White dice que la vida de Cristo no procede de nadie, no es derivada de nadie.
Esto lo escribió el hermano y la iglesia en su concepto trinitario ha dicho, mire, eso dijo el hermano. Y nuestros pioneros no tuvieron ningún problema con eso. Ni cuando la hermana Juan dijo que esto, bueno, esa es la cita que quería decir. Entonces, no tuvieron problema porque ellos dijeron, es que no puede derivar, porque es la misma vida de su padre. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, su Hijo tiene vida en sí mismo. Así como el Padre es inmortal, su Hijo es inmortal. Como tiene la misma naturaleza, su Hijo es la misma naturaleza. La hermana Juan dijo esa cita en 1898. Y 10 años después, todavía ella estaba diciendo, Cristo es el unigénito del Padre. No estaba diciendo que sencillamente Jesús era diferente del Padre y procedía de otro lugar que no fuera su Padre. Noten lo que dice la sierva del Señor. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos ha hecho lo que somos. El tiempo ha transcurrido, no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Y el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Entonces, Hechos como 1, página 204, 206, 1905. Todavía aquí el hermano está diciendo básicamente de que los principios que el Señor le mostró. La hermana fue acusada. Fue cuando la hermana Juan dijo, vayan a la Biblia. Yo soy de un menor, vayan al de un mayor. Era porque había hermanos que estaban cuestionando el espíritu de profecía. Pero antes que me olviden, mis hermanos, ¿por qué creen ustedes que el Señor nos dio el espíritu de profecía a la iglesia remanente? ¿Cuál fue el propósito? Recuerden eso, porque si usted se sigue por la teología que tenemos hoy y no va al estudio de profecía, pues te van a convencer, porque no son muy bien fundados los principios, los conceptos, más bien, los conceptos teológicos. Pero el Señor nos habla de estudio de profecía, porque cuando yo no entiendo, cuando yo estoy confundido, debo ir al estudio de profecía. Por eso en el mensaje de la justificación por la fe, la hermana Freud dice, Dios nos da las oportunidades, nosotros formamos el carácter. Habla muchas cosas, habla de la relación del hombre con Dios, en la formación del carácter. Si va al teólogo y digo, no, el Señor ya lo hizo todo por ti, crea, diga creo, estoy salvo. Y a eso va a llegar la iglesia. Los hermanos protestantes dicen, una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque creyeron, ya están salvos. ¿Es eso verdad? ¿Están viviendo a la altura de los principios del Señor? ¿Va a ser el Señor a llevar gente desobediente al reino de los cielos? ¿O va a llevar gente que pelea la buena batalla de la fe? ¿O va gente que va a pelear no como quien tira al aire? ¿O va a llevar gente que antes quiero mi cuerpo y lo ponga en servidumbre? No sea que había sido ejemplo, predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, mis hermanos, antes de escuchar la teología de hoy, tenemos que ir a la palabra del Señor y a esa lente que el Señor nos ha dejado para este tiempo, que es el espíritu de la profecía. Es muy importante. De lo contrario, no vamos a formar parte del remanente, aunque seamos adventistas del séptimo día. Hubo un hombre a quien Dios le dio la oportunidad y el privilegio de sentir algo,
una pequeñísima parte de lo que el Padre experimentó cuando envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Porque el Padre lo arriesgó todo. ¿Sabe qué dice la teología hoy? Dios no podía morir. Y Jesús no podía pecar. Pero la sierva del Señor dice que el Padre arriesgó todo por nosotros. Y ese hombre fue Abraham. ¿Ustedes recuerdan que un día le dice a Abraham, le dice el Señor a Abraham, Abraham, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Aquí. y dijo, toma a tu hijo. Y ofrécele un sacrificio. Toma ahora tu hijo, tu único, 2, Isaac, 3, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 4 cosas importantes. Porque el Señor le hubiera podido decir a Abraham, toma ahora a uno de tus siervos, ve a Moria, sacrifícalo. O mejor, no de tus siervos, tu principal siervo, Eliezer, tu manager, tu CEO de la empresa que tenía, Abraham tenía 1000 criados. Ve, coge Eliezer y ve y sacrifícalo. O más bien, le hubiera podido decir, no, vete a buscar a Ismael, el hijo que tuviste con Agar, y sacrifícalo. Pero ya el Señor, que es sabio, le había dicho con tiempo a Abraham, echa de la casa a Agar y a su hijo, porque no va a heredar el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Así que nunca Dios reconoció a Ismael como un segundo hijo de Abraham. Porque aquí le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. No era el único. Ahora yo te digo una cosa. Si por ejemplo el Señor le dice a mi esposa, porque ella me quiere como yo soy. Sí, vamos a completar 49 años, ya cumplimos, vamos a los 50. Pero si el Señor se aparece a mi esposa y le dice, Patricia, escoge a quien tú quieres sacrificar, no tienes que sacrificar a uno de los dos. O sacrificas a Rafael o sacrificas a María Andrés. Yo sé a quién ella elige. A su hijo. A su hijo. A su hijo. Y por eso el Señor también le dijo a Abraham, ve, toma a tu hijo, tu único. Y para que no se confundiera, porque Abraham hubiera podido decir, no, yo también tengo otro hijo que es Ismael, como dije antes. Le dijo, Isaac, a quien amas, y ve y sacrifica. En holocausto. Abraham y sus hermanos, Dios les dio el poder, la oportunidad de lo que se siente cuando él mismo debería sacrificar a su propio hijo. Amén. Pero el ángel de Jehová, dice la Escritura, cuando ya Abraham estaba por hundir el puñal en el corazón de su hijo, la mano del ángel de Jehová, o sea, Cristo mismo, detuvo la mano. Le dijo, no lo hagas. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El próximo tema, amigo, vamos a hablar un poquito más de todo esto. Y cuando Abraham volvió a ver, vio un cordero, ¿verdad? Un cordero que representaba al mismo que había sostenido su mano. Romanos 8:32 dice,
el que aún a su propio hijo, No está. y dice propio, hay que leer las palabras de la Escritura. El que aún a su propio hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Que el Señor le bendiga. Amén. Vamos a cantar el himno número 93, hubo uno que quiso por mí. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino cruento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados cuando quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Él es todo ternura y amor para mí, mi alma entera su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mis pecados en la cruz Él lavó. En la cruz, mis pecados, cuando quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues en todas mis culpas quitó. En la cruz, mis pecados pagó, cuando quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo para redimirnos. Un sacrificio enorme. Tu cuerpo fue desgarrado. Sufriste intensamente por cada uno de nosotros. Gracias por Jesús, tu Hijo, quien se dio voluntariamente en la cruz del Calvario para alcanzarnos. Padeció por nosotros, por nuestros pecados. Permítenos tener algunos vislumbres de todo lo que hiciste por nosotros, para que podamos entregarnos realmente a ti. Gracias por Jesús, gracias por tu Hijo, gracias, buen Padre, por enviarlo. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén.